Los sueños de boda significan muerte, enigma, mito, interpretación. Hola, amantes de lo espiritual y lo misterioso. Hoy me emociona desentrañar uno de los simbolismos más fascinantes y controversiales en el mundo de los sueños, la relación entre las bodas y la muerte. Prepárense, porque este viaje al inconsciente nos dejará reflexionando sobre los profundos lazos entre la vida, el amor y el más allá. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones populares de todo el mundo han perpetuado la creencia de que soñar con bodas augura muerte, desgracia, o finales abruptos. Esas supersticiones se arraigaron tanto que muchas personas aún tiemblan de pavor cuando visualizan nupcias en sus sueños. Pero, ¿es realmente tan fatalista esta interpretación? ¿O se esconde un mensaje más complejo en esas escenas de compromiso onírico? Vamos a descubrirlo. ¿El simbolismo dual de las bodas? Para descifrar este enigma, primero tenemos que comprender que las bodas poseen una naturaleza dual. Por un lado, simbolizan el inicio de algo nuevo. Es la unión de dos personas, la creación de una familia, y la promesa de un futuro compartido. Esa energía de renovación y comienzos, es precisamente la que alimenta su segundo simbolismo, la muerte de una etapa para dar paso a otra. En este sentido, los sueños de boda pueden reflejar transiciones importantes en nuestra vida, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo, una mudanza que marca un cambio radical, o incluso el fin de una vieja versión de nosotros mismos para renacer. Cuando soñamos con matrimonios, nuestra mente subconsciente podría advertirnos que un gran cambio se aproxima, uno que conlleva despedidas y renuncias. Desmitificando el terror a la muerte, es natural sentir miedo ante la idea de la muerte. Es lo desconocido, lo inevitable, el gran misterio que acompaña a la existencia humana. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales y filosóficas sostienen que la muerte no es un final absoluto, sino un pasaje a otro estado, a otra forma de ser. Por eso, los ritos funerarios en diversas culturas sirven para honrar a quienes partieron y facilitar su transición. En este marco de pensamiento, los sueños de boda con su simbolismo de muerte pueden representar, más que un augurio aterrador, una invitación a aceptar los ciclos naturales de la vida. Nos recuerdan que todo tiene un tiempo bajo el sol, y que abrazar lo impermanente es parte esencial de nuestra propia evolución. El contexto, la clave para interpretar los sueños. Como siempre sucede con los sueños, no existe una decodificación única y absoluta. El verdadero significado surge a partir de los detalles de la escena onírica y de nuestra propia realidad. Estas preguntas nos pueden ayudar a desentrañar la historia oculta en un sueño de boda. ¿Quiénes se casan? ¿Eres tú quien das el sí, acepto? ¿Un amigo cercano? ¿Un ex? ¿Una persona desconocida? La identidad de los novios revela mucho acerca de cuál área de tu vida está sufriendo una transformación. ¿Cuál es tu rol? ¿Eres el protagonista en la boda, un mero invitado, o un observador externo? Tu participación revela el grado de protagonismo frente al cambio que se avecina. ¿Cómo te sientes? Tus emociones en el sueño, angustia, paz, emoción, desagrado, guiarán enormemente la interpretación. La sensación general del sueño es un gran indicador sobre si la transformación será positiva o negativa. Más allá de la muerte, otras interpretaciones. Es vital recordar que no todos los sueños de boda implican muerte. Dependiendo del contexto, pueden representar anhelo de compromiso. Si no tienes pareja, tal vez refleje un profundo deseo interior de encontrar el amor y formar una unión estable. Miedo al compromiso. Si tienes dudas sobre casarte, el sueño puede ser una manifestación de esa ansiedad reprimida en el subconsciente. Cambios positivos. Algunas interpretaciones ven las bodas en sueños como augurio de prosperidad, buena fortuna y ascensos. Advertencias. Presta atención si en el sueño hay algo extraño o negativo. A veces, soñar con bodas puede ser una señal de alerta sobre conflictos, envidias, o personas tóxicas a tu alrededor. Qué maravilloso es el mundo de los sueños. Con su lenguaje alegórico y poético, nos revelan las inquietudes, los anhelos, y las advertencias que habitan en nuestro ser profundo. Por eso, en lugar de temblar ante los sueños de boda, sugiero que los miremos con curiosidad, como mapas hacia el conocimiento de nosotros mismos, y las transformaciones por venir.
¿Has tenido sueños de boda? Me encantaría escuchar tu historia y ayudarte a interpretarla. Y si te interesa profundizar más en los misterios y mensajes del mundo onírico, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más consejos y exploraciones del fascinante territorio del inconsciente.